Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que la mayoría hemos escuchado este verso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es uno de los versos más conocidos. Es el verso 1 del Salmo 23, Salmo de David. Ahora, lo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando yo comparto este verso con amigos, conocidos, es que pareciera que hubiese un enfoque directo a la segunda parte del verso, nada me faltará. Y como que si saltásemos la primera parte del verso, el Jehová es mi pastor, y nos fuésemos directo al nada me faltará. Nosotros como creyentes tenemos que entender que el nada me faltará es una consecuencia de vivir conforme a lo que está en la primera parte del verso, el Jehová es mi pastor. Hay una relación directa, como te decía, es una consecuencia natural de vivir como está establecido, Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Y esto nos recuerda un poco lo que nuestro Señor Jesús nos dijo muchos años después, cuando estaba entre nosotros, cuando Él decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora, cuando David escribe este salmo, ya David es un rey. Pero nosotros tenemos que recordar que David también fue un pastor. Y David, por allá en su juventud, siendo un niño y siendo adolescente, él era el responsable por las ovejas de su casa. David conocía de primera mano bien este oficio. Y mientras David estaba escribiendo estos salmos, seguramente él se acordaba de aquella época, de cómo él era como un pastor. Dice que la escritura que él se tenía que enfrentar incluso osos y leones, expresó él mismo. Pero David también, tenemos que recordar que vivió una vida agitada, recibió una promesa por parte de Dios. David fue ungido como rey de Israel, pero David no llegó al trono directamente. David tiene que matar a Goliat, David va a servir a la casa del rey, a la casa de Saúl. Saúl tiene envidia de David y a David no le queda otra sino que salir huyendo por amenazas de muerte sobre su vida. David le tocó pasar por el desierto, David tuvo que vivir en caverna, David le tocó vivir en territorio enemigo. David no solamente estaba amenazado por su gente, también estaba amenazado de vida por sus enemigos. Dice la Biblia que incluso David le tocó hacerse pasar por loco para poder resguardar su vida. Y ahora David, sentado como rey, escribiendo todo esto, David entendía que el hecho de haber vivido conforme a lo que les colocó en la primera parte del verso, colocó Jehová mi pastor, él entendía que nada le faltó. El nada de lo que David está hablando, ese nada del que David menciona en este verso, está relacionado con el hecho de que el mismo Dios que le prometió, el mismo Dios que le hizo la promesa de que él iba a llegar a ser rey, este mismo Dios garantizó y providenció todo lo que él necesitaba para que esa promesa que le había sido dada por Dios se cumpliese. David, sentado desde su trono o donde estuviese escribiendo este salmo, él miraba hacia atrás y decía, nada me faltó, y veía la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué significa que Jehová es mi pastor? ¿Cómo es vivir diciendo que Jehová es mi pastor? Hablar de que Jehová es mi pastor, estamos hablando de una relación de confianza. Hablamos de que nosotros debemos subordinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Significa que nosotros nos tenemos que dejar llevar, nos tenemos que dejar guiar por Dios. Ya no son mis decisiones, son las decisiones de Dios. No es el camino que yo quiero tomar, es el camino que Dios me está marcando. Cuando David hablaba de Jehová y de pastor y de las ovejas, Jehová como un pastor, él estaba hablando de que también había una relación que garantizaba seguridad. Entonces, hablamos de una relación de confianza y al mismo tiempo una relación de seguridad. Jesús, muchos años después, también nos dijo que Él era el buen pastor. Entonces, mi hermano, si nosotros queremos vivir el nada me faltará, si nosotros queremos vivir
viendo las promesas de Dios cumpliéndose en nuestra vida, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que está en la primera parte, diciendo, Jehová es mi pastor, sometiéndonos a la voluntad de Dios, alineando nuestras vidas a su voluntad, confiando en lo que Él está diciendo y teniendo la seguridad de que Él dijo y que Él va a cumplir. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes.